Padre eterno, gracias te damos, Señor, por las bendiciones recibidas de ti. Y, Señor, te rogamos tu guía para la enseñanza del día de hoy. Guíanos a través de los pasajes que vamos a estudiar. Te rogamos tu bendición para este tiempo y te lo pedimos y te lo agradecemos. Y te damos la gloria y la honra en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo, tu divino Hijo. Amén. El origen del pueblo hebreo es importante porque Dios quería que transmitiera el conocimiento de la palabra de Dios hacia las demás naciones. Entonces tenemos que conocer y entender el origen y el desarrollo del pueblo hebreo a través de la historia, porque es como un termómetro acerca de la voluntad de Dios para con todo el mundo. Y vemos cómo Dios a lo largo de la historia, desde el origen, ha guiado a su pueblo, lo ha exhortado, lo ha animado, lo ha bendecido grandemente, porque Él tiene un plan trazado para su pueblo. Observamos que Dios expuso muchas profecías con respecto al comportamiento del pueblo hebreo principalmente, y está comprobado históricamente, arqueológicamente, geográficamente, que esas profecías que expuso Dios al pueblo hebreo a través de sus profetas han venido teniendo cumplimiento. Y por eso el pueblo hebreo es ese indicador de parte de Dios para observar los tiempos que están descritos en las profecías. Y observamos que en el tiempo en que estamos viviendo nos estamos acercando para que se dé cumplimiento a lo que está establecido en la profecía del libro de Apocalipsis y de algunos otros libros del Antiguo Testamento, como ya lo anticipaban. Por eso es importante que estudiemos ese origen del pueblo hebreo, porque es parte de la evidencia que nosotros tenemos de que lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios y es verdad. La mayor promesa que le estaba haciendo Dios a Abraham, Dios le dijo que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y cuando se estaba refiriendo a esa bendición, estaba hablando acerca de la salvación que vendría a través del Señor Jesucristo para todo el mundo y en específico para aquellos que le creyeran. Entonces Dios estaba dando indicaciones a Abraham. Dios había elegido a él para empezar a formar a esa nación hebrea. Recordamos entonces, como se ve en el mapa, que Abraham moraba en Ur de los Caldeos, a donde se había originado el pueblo sumerio, y estaba inmerso en territorio del pueblo babilónico. Entonces, el primer viaje que realizó Abraham para ir a tierra de Canaán lo hizo hacia la región de Harán, y ahí estuvo un tiempo, y cuando cumplió 75 años, de ahí partió hacia Canaán, así como lo indica el mapa. Y observamos también que Harán no estaba muy lejos del monte Ararat, a donde llegó el arca de Noé, de la cual bajó Noé y su familia, y empezaron a poblar la tierra en esa región. Ya en el capítulo 15 de Génesis observamos que Dios hace un pacto con Abraham. ¿Y por qué es este pacto? Veamos lo que dice la palabra. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará éste, sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Y le dijo: Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande y el río Éufrates. Y observamos en el mapa la dimensión de la tierra prometida que Dios le daría en heredad a la descendencia de Abraham. En el capítulo 17 de Génesis, a partir del versículo 1, dice la palabra: Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y cuando le dice perfecto, le dice que debe de ser cabal, que debe ser recto, que debe ser sincero, de corazón, de palabra y de conducta. Y dice el versículo 2: Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti.
en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y entre el versículo 10 al 14 Dios le está dando el mandamiento a Abraham de que como señal de ese pacto, todo varón debe de ser circuncidado. Dice el versículo 11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros. Ahora, ¿por qué a la edad de 8 días de nacido el varón tendría que ser circuncidado? En alguna ocasión salió una plática con una compañera de trabajo y resulta que su papá es médico. Y al leer yo ese versículo, ella me explicó que efectivamente su papá como médico había hecho varias circuncisiones y las había llevado a cabo cuando a los varones que se las hizo tenían 8 días de nacido. Y la explicación médica es que exactamente a esa edad la cicatrización es más pronta y con mejores resultados que si se hiciera fuera de esa edad. Vemos que es una evidencia de que en ese tiempo la gente no podría tener ese conocimiento y obviamente Dios lo estaba revelando. Cada cosa que Dios indica como mandamiento en su palabra tiene un porqué y muchas de esas cosas, muchos de esos mandamientos, la ciencia lo comprueba cientos o miles de años después, cuando ya de antemano Dios lo había dejado por escrito en su palabra. Para nosotros es otro tipo de evidencia de que lo que está escrito en la Biblia es revelación y es verdad. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Ese es el origen de por qué los varones judíos se circuncidan. Ahora, en el versículo 15, Dios le dice lo siguiente a Abraham. Dijo Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo, para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac. Y recordamos que cuando encontramos la palabra más es pero. Yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Entonces, como vemos, Abraham, después de 24 años, estaba recibiendo la confirmación. Dios le daría un hijo. En el capítulo 18 leemos, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y cuando en el versículo 10 está diciendo Dios a Abraham, según el tiempo de la vida, se refiere al tiempo de la gestación de un bebé en el vientre de su madre. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Aquí hay varias circunstancias. Habían transcurrido 24 años después de aquella promesa que Dios le había hecho a Abraham de que le daría un hijo. Y probablemente vendría a la mente de alguien pensar que Dios estaba tardando en esa promesa, pero en realidad lo que Dios quería mostrar a Abraham es que iba a ser más complicado en el tiempo en que Dios estaba asegurándole
que iba a tener a su hijo a través de Sara, porque tanto Abraham como Sara reconocían que ya eran muy viejos y además Sara ya no menstruaba. Entonces humanamente era imposible que Sara pudiera concebir, pero además Dios le estaba asegurando el tiempo en que iba a tener a ese hijo. Y al cuestionarse Sara que prácticamente era imposible poder concebir en las condiciones en que la pareja se encontraba, Dios afirma: ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Y así como este caso, como creyentes, podemos decir que tenemos testimonios de cosas que humanamente para nosotros sería imposible tener, recibir o experimentar de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y ese testimonio que tenemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a lo largo de los años, es por eso que creemos lo que la palabra de Dios dice. Por eso lo compartimos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y aquí en esta parte del pasaje observamos que Dios le revela a Abraham algo que Dios iba a hacer. Y en ese sentido, también para nosotros es testimonio que lo que está escrito aquí en la Biblia es algo que Dios le revela a los creyentes de lo que Él va a hacer en los tiempos en que Dios ha establecido. Entonces, esas profecías que están descritas para un futuro se van a cumplir a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Cientos de profecías se han venido cumpliendo. Y en nuestros días, parte del cumplimiento de una de esas profecías es la nación de Israel. Es el reconocimiento como nación ante el mundo el 14 de mayo de 1948. Es parte del cumplimiento de una de las profecías que están descritas en el Antiguo Testamento, y para nosotros es evidencia de que lo que está escrito en la Biblia, Dios lo va a cumplir. Versículo 17. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ya ha hablado acerca de él. En el capítulo 21 de Génesis vemos que se cumple la promesa de parte de Dios del nacimiento del hijo que Dios le había dado a Abraham a través de Sara, su esposa. En el capítulo 22 de Génesis, Dios prueba la fe de Abraham al decirle que sacrifique a su hijo. Y obviamente Dios no lo permite, simplemente estaba probando hasta dónde confiaba Abraham en Dios. Dice el versículo 10: y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y dice el versículo 16: y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo: he aquí también Milca ha dado a luz hijos a Nachor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, Kesed, Aso, Pildas, Gidlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nachor, hermano de Abraham. Y esta noticia que se le estaba dando a conocer a Abraham, vamos a ver que tiene una finalidad que observamos en el capítulo 24 más adelante, porque tiene que ver con la mujer que Abraham estaba considerando para ser esposa de su hijo Isaac. Entonces vamos a ver aquí el cumplimiento de la voluntad de Dios. Génesis 24 a partir del versículo 1.
Era Abram ya viejo, bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abram en todo. Y dijo Abram a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abram le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abram su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, a la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abram, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abram. He aquí que yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y lo que estamos observando aquí entre los versículos 12 al 14 es una oración que está elevando el siervo de Abram a Dios en favor de lo que Abram le había pedido, en favor de Isaac, hijo de Abram, razón por la cual este siervo había ido a Aram. Y lo que le estaba pidiendo el siervo de Abram a Dios era una confirmación de la voluntad de Dios, para que él tuviera la certeza de quién sería la mujer que sería escogida para ser esposa de Isaac, el hijo de Abram. Dice entonces el versículo 15: y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abram, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano, y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo, y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas: ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje, y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. ¿Qué es lo que estaba haciendo entonces este siervo de Abram? Que estaba observando que Dios había confirmado lo que en oración le había pedido, para tener la certeza de que ella era la mujer, la cual posteriormente sería esposa de Isaac. Y la adoración que este siervo de Abram hace es lo que a continuación dice: el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová, y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abram, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella
corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana que decía, así me habló aquel hombre, vino a él. Y he aquí que estaba en los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante qué comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya hecho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham y Jehová ha bendecido mucho a mi amo. Y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro y siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento, cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos, y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro, y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con ese varón? Y ella respondió, sí iré. Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre y al criado. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habita en el Negueb. Y había salido Isaac a meditar al campo, y a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró,
y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: Este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Vemos entonces así que Dios cumple su voluntad, y a quien le cree y hace su voluntad, Dios le permite gozar de bendiciones y el cumplimiento de promesas que están en su palabra. Vemos también que a los creyentes Dios los mueve a hacer testimonio a quienes les rodean. Y cuando quienes rodean a los creyentes ven ese tipo de testimonios, eso los mueve también a tener un acercamiento a Dios. Y es motivo de que cuando también ellos ven el cumplimiento de lo que le han pedido a Dios conforme a su voluntad, entonces eso los mueve también a que ellos también puedan adorar a Dios, para tener ese acercamiento con Dios. Vamos a darle gracias por este tiempo. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por este tiempo en que nos has guiado a través de tu palabra. Te rogamos que hables a la vida de quienes nos rodean, que tengan ese acercamiento y que ellos también puedan disfrutar de tu palabra, de tu bondad, pero sobre todo de tu misericordia. Te rogamos asimismo que nos hagas prosperar en el conocimiento y entendimiento de tu palabra, para que ese entendimiento y ese crecimiento espiritual vaya transformando nuestras vidas, para que seamos esa sal que tú quieres que seamos. Te agradecemos este disfrute que hemos tenido de tu palabra y te rogamos, Señor, por nuestros hermanos que están atravesando pruebas, que están atravesando dificultades en sus vidas, Señor, por cuestiones de salud, o sea, por cuestiones económicas o de otra índole. Sé tú con ellos en sus necesidades, Padre. Abúndales de bendiciones y abre las puertas que necesitan para que puedan recibir tu bendición, Señor. Guíales en tu voluntad en esas decisiones que han de tomar. Fortalécelos, Señor. No permitas que su fe decaiga y mucho menos que caigan en desánimo. Tómalos con tu mano poderosa y guíalos para que salgan avantes en esa prueba que están atravesando. Sé tú con todos nuestros hermanos que están padeciendo enfermedades, y en tu preciosa voluntad y en tu bondad y en tu amor, Señor, te rogamos que les permitas que puedan gozar de salud. Proveen en cada una de sus necesidades y guía a todos, Señor, en la voluntad de tu palabra. Te agradecemos este tiempo y te damos la gloria y la honra en el precioso nombre que es sobre todo nombre, de nuestro Salvador Jesucristo, tu divino Hijo. Amén. Que Dios les bendiga.